Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 5, 1 Samuel capítulo 26. Se relata que el rey Saúl continúa su persecución hacia David y cómo éste nuevamente demostró su respeto a la vida de Saúl como aquel que el Señor estableció una autoridad sobre su vida. David sabía que el reinado de Israel estaba en manos del Señor, aunque él mismo había sido ungido por Samuel para ser rey de este pueblo en el futuro, pero él estaba consciente también de que el Señor era quien debía previamente quitar al rey Saúl de ese lugar para que él pudiera hacer ejercicio del poder. Por tanto, este rey no debía dejar el trono por medio de un atentado que pudiera ser David. Por consiguiente, él, aunque estaba siendo perseguido por Saúl, renunció al derecho, por así decirlo, de tomar venganza por sus propias manos, dejando esto en la voluntad del Señor. Con esa actitud, David demuestra el carácter que debe tener un siervo del Señor, pues para poder estar en autoridad sobre otros, debemos primero aceptar la autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros. En consecuencia, para poder enseñar a otros, debemos primero aceptar a aquellos que el Señor ha puesto para enseñarnos. Así es como actuó David, demostrando tener un corazón dispuesto hacia el servicio al Señor. Ahora debemos entender que ese corazón no era perfecto, ya que vemos después en el capítulo siguiente cómo él igualmente tuvo una caída. Pasó algo parecido a la vez anterior, cuando David perdonó la vida de Saúl, demostrando que no quería usurpar el trono, pero después intentó tomar venganza por su propia mano contra Nabal. También ahora tuvo una caída al terminar pasándose a los filisteos sin consultar previamente al Señor. Esto nos debe llevar a recapacitar en que cada vez que tomamos decisiones sin consultar al Señor y sin tomar en cuenta la opinión de su pueblo, estamos en grave peligro al tratarse de decisiones importantes, como por ejemplo ir a vivir a otro lugar, o como en este caso, huir de Saúl. Por supuesto, hay también muchas decisiones que nosotros vamos a poder tomar en nuestra libertad, y de hecho, esta también era una decisión que podía tomar David en su libertad, pero el consejo era necesario de igual manera, y él no lo consideró. Capítulo 27. Es así como David se fugó a la tierra de los filisteos y se volvió un verdadero saqueador junto a una pandilla que él mismo formó, y con eso deshonró al Dios de Israel, porque hizo una especie de alianza con los filisteos, y además les hizo creer que él y sus hombres estaban saqueando a los hijos de Israel, siendo que en realidad saqueaban a los pueblos cananeos, a los amalecitas y otros pueblos. Entonces vemos que David, en su actuar, deshonró a Dios y esto no le afectó, es decir, se había hecho enemigo de su propio pueblo para amistarse con los filisteos y así escapar de la mano de Saúl. De esto se puede extraer que debemos tener cuidado de hacer este tipo de alianzas y de avergonzarnos de Dios y de su pueblo. Capítulo 28. En este pasaje se relata el episodio de Saúl en la cueva de Endor, con la adivina. Él acá mostró lo que es la hipocresía, ya que por una parte expulsó a los adivinos y agoreros del territorio de Israel, cosa que debía hacer como rey, actuando bien en público, pero por otra parte, en privado, Saúl rechazó ese deber que había aprobado en público. Por consiguiente, esa es la definición misma de hipocresía. En privado tener un estándar distinto al que ejercemos en público y permitir así la perversión en lo oculto. Prosiguiendo, Saúl consultó a esta adivina, quien según vemos por el mismo relato, no pudo siquiera darse cuenta que Saúl estaba ante ella, es decir, no tenía realmente un poder de adivinación, porque incluso el profeta Samuel pudo reconocer a Saúl, cuando debía ungirlo como rey. Esto claramente por el poder de Dios, pero esta adivina en cambio no se percató hasta después que se trataba del rey Saúl, ya cuando estaba hablando con él. Por otro lado, en esto vemos que Saúl demostró que su constante disposición fue seguir sus propios caminos. Él no quería obedecer al Señor, no quería hacer la voluntad de Dios, sino que deseaba obrar siempre según su propio criterio. Por tanto, si Dios no lo ayudaba, si Dios no le respondía, si él no le hablaba a través de los oráculos, Saúl iba a buscar alguna manera de tener tranquilidad. Sin embargo, eso es lo más necio que se puede hacer, porque fuera del Señor no hay tranquilidad ni paz, y si él no es quien nos ayuda, quien está con nosotros y quien pelea nuestra batalla, no tenemos esperanza alguna de ganar. Pero Saúl pensaba lo contrario. Finalmente se discute mucho si era o no Samuel el que aparece en el relato, pero lo que podemos decir es que por soberanía de Dios, Saúl sí recibió una visión de Samuel en la que le fue dicho que morirían él y sus hijos, y esa forma en la que morirían tiene relación con el camino que Saúl escogió y su consecuencia, que fue ser un rebelde, hacer lo que él quería en todo orden de cosas. En esto contrasta con Jesús, el ungido, es decir, el Mesías. Mientras Saúl fue capaz de sacrificar a su propio pueblo para conseguir sus fines egoístas, Cristo se sacrificó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte para la salvación de su pueblo. Salmo 117 nos muestra que el Señor siempre tuvo en sus propósitos salvar a los gentiles. Es una invitación a los pueblos, tanto a judíos como no judíos, a alabar al Señor. En esto vemos que la bendición del Señor, como prometió a Abraham en Génesis 12 y luego en el capítulo 22, siempre fue destinada a todas las naciones, y no solo a una, en este caso al Israel nacional. Así es como en el Nuevo Pacto también se revela que
que todas las naciones tienen entrada al pacto de gracia por medio de la salvación en Cristo. El Señor está conformando a un gran pueblo de redimidos, provenientes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y como respuesta a su gran amor, debemos alabarlo porque nos ha mostrado su hermosa misericordia y porque su fidelidad es para siempre. Proverbios capítulo 15, versículo 22. El consejo de nuestros hermanos en la fe es fundamental para nuestras decisiones. No podemos pretender que tenemos la sabiduría en nosotros mismos, que es suficiente con lo que sabemos personalmente, ya que nuestro corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. Por tanto, necesitamos consejos y también que otros nos den la luz que han recibido de la palabra. Por otro lado, necesitamos probar nuestras motivaciones con lo que otros nos pueden decir. Por tanto, es necesario el consejo sabio que viene de los hijos de Dios. Ciertamente no debemos buscar el consejo en quienes no conocen a Dios para asuntos que tengan que ver con lo espiritual, porque ellos están en la oscuridad, y si buscamos dirección en ellos, puede deberse a que esperamos que nos confirmen lo que ya nos hemos propuesto hacer. Por tanto, debemos tener cuidado con esa actitud y tenemos que disponernos sinceramente a escuchar a los hijos de Dios, especialmente si lo que nos tienen que decir va en el sentido contrario a lo que queremos hacer. Versículo 23. Vemos también que la palabra oportuna es llamada buena, algo digno de ser valorado. En ese sentido, no podemos pretender hablar buenas palabras sin estar preparados en la Escritura, ya que es la única forma de ser entrenados en esta palabra oportuna, en este consejo que es de edificación. Como decía el apóstol Pablo, se trata de una palabra que está sazonada con sal, es decir, que siempre tiene esa medida de gracia para edificar a los oyentes. Por tanto, debemos estar entrenados en esa palabra y también estar dispuestos a recibirla cuando otros nos exhorten con ella. Juan capítulo 11. Se presenta el conocido episodio de Lázaro, donde vemos la soberanía del Señor. En este caso, Cristo mostraba que conoce todas las cosas, ya que Él dominaba aspectos que estaban ocurriendo a kilómetros de distancia, donde no podía estar ni tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo por medios humanos. Entonces, intencionalmente dejó pasar el tiempo, a pesar de que le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, para que finalmente esta enfermedad y la posterior muerte de Lázaro fueran para la gloria de Dios. En ese sentido, vemos un cambio radical en el significado de la enfermedad y la muerte, que sin Cristo son juicio de Dios como consecuencia del pecado, mientras que en Cristo son una gran oportunidad para que su gracia y su gloria se manifiesten. Vemos también que se produce ese cambio de que sin Cristo somos los que mueren, pero en Cristo somos los que duermen, porque luego seremos despertados por Él. En este episodio vemos cómo Cristo se presenta como la resurrección y la vida, a través de este gran milagro. Ya se había presentado como la luz del mundo al abrir los ojos del ciego de nacimiento en el capítulo 9. En el caso de Lázaro se presenta como la resurrección y la vida, también haciendo una señal, un milagro que muestra que el Señor no solo tiene poder para resucitar, sino que Él es en sí mismo la resurrección. Con eso vemos además que Él tiene el poder para deshacer los efectos del pecado y la muerte, porque la resurrección implica que antes hubo una muerte que debía ser deshecha, y ese es el poder que tiene Cristo, donde Él es personalmente la resurrección y la vida, y esto solo lo puede decir Dios desde luego. Se relata que Marta hizo una confesión de fe que todos debemos hacer como creyentes, que Cristo es el enviado del Padre, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, y esa confesión de fe une a todos los cristianos en todas las épocas, y eso es lo maravilloso que se da en esta ocasión, que se puede confesar eso respecto de Jesús a propósito de la muerte de Lázaro. Por tanto, esta fue una ocasión para la gloria de Dios. Se puede apreciar en la resurrección de Lázaro una imagen de lo que es nuestra salvación, ya que Lázaro no tenía poder en sí mismo para levantarse. Es así como nosotros podríamos estar día tras día, por 1000 años o más, hablando ante un sepulcro, diciéndole a un muerto que se levante, y no tendríamos poder para hacerlo, ni el muerto tendría poder para escucharnos y obedecer nuestra voz y así salir de la tumba, sino que solo podría desintegrarse, corromperse más y más hasta volverse polvo. Sin embargo, Jesús sí tiene ese poder para resucitar y da ese mismo poder a Lázaro para que obedezca su voz. Eso también es lo que ocurre en nuestra salvación, cuando el Señor, a través de la predicación del Evangelio, despierta nuestra alma y nos llama a la vida para que nosotros podamos ser salvos. Es así como en esta señal de Lázaro tenemos esa preciosa imagen de nuestra salvación. Observamos aquí a un Salvador compasivo que se apiada de los efectos del pecado, que llora ante la tumba de su amigo Lázaro y se estremece internamente por el dolor de María y el llanto de los presentes ante lo irreversible de la muerte. Es un Salvador que dejó su gloria visible en su trono alto y sublime para poner sus pies en el polvo y obedecer hasta la muerte, todo esto para darnos vida, cuando aún éramos sus enemigos y vivíamos en la oscuridad de nuestros pecados. Por último, vemos la terrible reacción de los judíos, que en vez de maravillarse por esta señal, hicieron un complot para matar a Jesús, y con eso mostraron que no les interesaba la verdad, no les interesaba que Él fuera el Mesías, sino solamente mantener su posición. Ahora vemos también que el Señor es soberano y es dueño de la verdad, porque Caifás incluso fue usado por el Señor para hacer una profecía, cuando dijo: «Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca», en el versículo 50. Tal como Balaam fue usado por el Señor, y lo fue también Saúl en su momento, Caifás fue usado aquí para decir una profecía sobre Jesús que él ni siquiera entendió en su último alcance. No obstante, en esto vemos que el Señor es quien es soberano sobre la verdad y tiene el poder sobre esto, y Él debe ser reconocido en toda verdad, aun cuando salga de la boca de un incrédulo, porque la verdad no es de quien la pronuncia, sino del Señor, quien es la verdad en persona,
como dijo Cristo en Juan 14:6, cuando afirmó: «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Que estas cosas nos ayuden a meditar sobre la excelencia del Señor y sobre la gloria de Cristo como nuestro Salvador.